Puede que la COVID ya no sea una emergencia de salud, pero siguen surgiendo nuevas variantes. La más nueva, la JN.1, que se detectó por primera vez en Estados Unidos en septiembre del 2023, ahora se ha extendido a otros 11 países. Sin embargo, la variante tiene muy poca variación en comparación con la BA.2.86 o pirola. Entonces, ¿hay alguna razón para preocuparnos en lo que respecta a la JN.1? ¿Es más contagiosa que las anteriores? Todas estas preguntas las encontrarás en este video. Ya comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Según las investigaciones publicadas por los expertos, esta variante tiene solo un cambio en comparación con la BA.2.86 en la proteína espiga. Los Centros para el Control de las Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos han comunicado que la nueva cepa representa menos del 0.1% de los virus del SARS-CoV-2 y por lo tanto no representa una gran amenaza. En cuanto a la protección contra la enfermedad, las vacunas actuales pueden no ser de mucha utilidad en el caso de la JN.1. Sin embargo, las vacunas actualizadas protegerán contra la enfermedad grave. Los síntomas de la JN.1 y pirola también son similares, desde problemas respiratorios, fiebre, tos hasta fatiga. Los virus evolucionan constantemente con el tiempo y producen nuevas variantes, por lo que tendremos nuevas variantes mientras tengamos COVID-19. La variante más nueva de COVID-19, la JN.1, se detectó exactamente el 23 de septiembre del 2023 y presenta un pequeño cambio, como ya había dicho, en la proteína espiga en comparación con la variante anterior. Como la proteína espiga también forma parte del objetivo de la vacuna de la COVID-19, las vacunas también deberían ser eficaces. La principal preocupación actualmente es el panorama tan cambiante del virus de la COVID-19 y la aparición de la variante JN.1 plantea preguntas importantes. Al igual que la variante pirola, JN.1 comparte un linaje común pero exhibe características genéticas distintas. Este cambio genético subraya la adaptabilidad del virus, influyendo potencialmente factores como la transmisibilidad y la eficacia de las vacunas. No hay razón para que las personas entren en pánico en este momento, pero al mismo tiempo no hay ningún problema en tomar precauciones. Los datos preliminares sugieren similitudes con los síntomas entre JN.1 y pirola, que abarcan dificultad respiratoria, fiebre y fatiga. Antes de seguir viendo este video, quiero pedirte un favor muy grande, y es que para la construcción de esta comunidad es un trabajo que sale del corazón y significa llevar un mensaje de conciencia sobre la salud a cada vez más personas. Este mensaje puede crecer y llegar a un público más grande dando like al video. Recuerda también suscribirte al canal si no lo has hecho hasta aquí en el botón rojo que está debajo, y de paso activa la campana para que sea uno de los primeros en enterarte cuando esté un video disponible. De esta manera también podemos seguir creciendo y el compromiso más grande, que es llevarle el contenido de mejor calidad para que aprenda a tomar decisiones sobre tu salud. Sin embargo, es crucial enfatizar que nuestra comprensión aún está evolucionando y es imperativa una investigación detallada para determinar las características clínicas matizadas en la variante JN.1. Lo más importante de esta variante es que la mayoría de los cambios de JN.1 se encuentran precisamente en la proteína espiga, lo que probablemente se correlaciona con aumentos en la infección y elevación inmune. Esto podría significar que las vacunas actuales no funcionaran para mantener el virus lejos. Como resultado, podría ser más infecciosa. La vacuna actualizada está más cerca de la JN.1 que nuestra vacuna anterior. Si hay más casos de JN.1, la vacuna actualizada protegerá contra las enfermedades graves. El seguimiento de la protección y el impacto de pirola y JN.1, junto con investigaciones para comprender su comportamiento, sus implicaciones, serán cruciales para informar las estrategias de salud pública y los esfuerzos de vacunación. Hasta ahora, los primeros informes sugieren que los síntomas de la variante JN.1 reflejan fielmente los de sus predecesoras. Los pacientes infectados con JN.1 pueden experimentar fiebre, tos, dificultades para respirar, fatiga y pérdida del gusto o el olfato. Sin embargo, es muy importante permanecer alertas, ya que aparece siempre nueva información de la comunidad científica porque se está estudiando esta nueva variante. Los datos preliminares indican que JN.1 puede tener una mayor tasa de transmisibilidad. Es fundamental cumplir con las pautas de salud pública, incluido el uso de mascarillas, practicar higiene de manos y mantener el distanciamiento social. Un aspecto notable de preocupación es el potencial
potencial de una mayor transmisibilidad asociada con JN.1. Esto enfatiza la importancia de una mayor vigilancia y respuestas rápidas de salud pública para frenar su propagación. La comunidad global debe permanecer alerta, reconociendo que la capacidad del virus para mutar requiere adaptación continua de nuestras estrategias preventivas y terapéuticas. Al afrontar este nuevo desafío, la vacunación sigue siendo una piedra angular en la defensa. Si bien las vacunas existentes han demostrado eficacia contra diversas cepas, las investigaciones en curso son cruciales para monitorear y adaptarnos a los cambios del virus. En resumen, se espera que los tratamientos y las pruebas sigan siendo eficaces contra las variantes de JN.1 de la COVID-19. Los Centros para el Control de Enfermedades y otras agencias están monitoreando el impacto de esta nueva variante en la vacuna, las pruebas y el tratamiento. Es muy importante que no entremos en pánico. Independientemente de la variante, todos los virus del SARS-CoV-2 se propagan de la misma manera. Por lo tanto, es importante que nos protejamos a nosotros mismos y a los demás siguiendo las prácticas adecuadas de salud e higiene. Recuerden compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.